noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz y con bendiciones. Ahí pedimos disculpas por el atraso, pero hay cuestiones que se nos salen de las manos con estas cuestiones tecnológicas. Hace 8 días también en este sector no teníamos energía eléctrica y esa fue la razón por la cual no se pudo transmitir. Qué bueno que nos puedan acompañar, bienvenidos, donde quiera que se encuentre, en la comodidad de su hogar, o donde usted esté. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para estudiar la palabra del Señor, para poder meditar en ella. Pidamos a Dios en esta noche que Él nos ayude y nos dirija a través de su Santo Espíritu. Padre eterno, gracias por este día, Señor, que nos has regalado, porque tus bendiciones, Señor, para nuestras vidas son innumerables, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable. Señor, te rogamos en esta noche que nos ayudes, que nos dirijas. Necesitamos de la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre eterno. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Señor, habla nuestras vidas. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy vamos a seguir con el tema respondiendo con una canción. Vamos a entrar a esta parte 2. Estamos en Éxodo capítulo 15. Vemos, hermanos, esto es maravilloso, cómo Moisés responde a la liberación del Señor con una canción de alabanza. Y cuando esto termina, hermanos, vemos cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, cuando Dios hace este gran milagro, Miriam, su hermana, y todas las mujeres de Israel, dice el texto, se unen en un coro con sus panderos y danzas. Esto hace eco, decía yo hace 15 días, que esto hace eco de cada vez que nos reunimos a alabar al Señor, cantando la celebración de nuestra salvación. Creo yo que esta debería de ser nuestra actitud, mis queridos hermanos, cada vez que nos reunimos para alabar y para cantar el nombre del Señor. Realmente nosotros tenemos que vivir una fiesta, porque estamos celebrando la salvación que Jesús ha traído a nuestras vidas. Y tenemos que tener esto en mente, mis queridos hermanos, el poder celebrar y glorificar el nombre de Dios. Celebramos que Jesús pasó por las aguas de la muerte para liberarnos del pecado y del juicio. Incluso lo vamos a ver en el cielo. El pueblo de Dios también se une para cantar la canción de Moisés. Los primeros versículos del canto son sobre Dios, como lo vimos. Y la conclusión, hermanos, en esta primera parte es clara, y es: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus potentos, dice el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Señor? Después viene la última sección, del versículo 13 al 17, que también está marcada por un inclusio. Yo explicaba esto, que es esto de un inclusio. Ponía el ejemplo, hermanos, que es como una hamburguesa, ¿no? Está el pan
en medio tenemos la carne, que podríamos decir es lo más importante. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada, tú los harás entrar en el lugar en donde tú, Señor, habitas, dice el texto. Quiero que leamos el versículo 13 al 17. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Vemos que estos versículos anticipan cómo continuará la historia del Éxodo. Las noticias del Éxodo producirán miedo a las naciones circundantes. El capítulo 14, hermanos, los versículos 1 al 5 dicen de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir para que nos sirva? Es interesante, hermanos, porque hemos leído de que inclusive algunas otras personas que no pertenecían al pueblo hebreo también se unieron al pueblo y salieron de Egipto. Esto es interesante porque vemos entonces de que las noticias, hermanos, del Éxodo producían también miedo a las naciones circundantes. Quiero que me acompañe al libro de Josué. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros. Escuche esto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es interesante, mis queridos hermanos, al observar entonces el libro
de Josué, que nos damos cuenta que esto se cumplió. Así que Dios guiará a su pueblo a través de las tierras extranjeras. En el capítulo 15 y versículo 16 dice: caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Hasta que ellos lleguen entonces a la tierra prometida, a la morada de Dios, dice el versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El tema de la morada de Dios también será importante en lo que resta en el libro de Éxodo. El tema principal, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 14 es que el pueblo de Dios, antes y ahora, es salvado de la esclavitud de la muerte. Y el tema principal, siempre en el libro de Éxodo, del capítulo 15 al capítulo 40, es que el pueblo de Dios, antes y ahora, es salvado para tener una relación con Dios. Ellos fueron salvos, ellos fueron liberados entonces de la esclavitud para poder tener una relación con Dios. Esta transición en el canto, hermanos, refleja la transición que hay en el libro. Somos salvos para poder disfrutar de la presencia de Dios y vivir con Él. Para eso nosotros hemos sido rescatados. Para eso nosotros hemos sido liberados. Para vivir entonces en la presencia de Dios y para vivir con Él. Nosotros antes vivíamos en esclavitud. Éramos esclavos, pero ahora, hermanos, tenemos libertad. Ahora somos libres y somos libres para vivir en la presencia de Dios, para vivir con Él. No solo somos salvos del pecado de Génesis capítulo 3, somos salvos para caminar con Dios como lo hacía Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis capítulo 2. Somos salvos para disfrutar y vivir el reino del Señor eterno. El capítulo 15, hermanos, y el versículo 18 dice de esta manera: Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y vamos a ver, hermanos, más adelante que el cántico de Moisés será también cantado en un futuro, como lo expresa el libro de Apocalipsis. Jehová reinará eternamente y para siempre. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 77. Salmo capítulo 77. El Salmo 77 recuerda la historia de cuando el Mar Rojo fue dividido. El Salmo comienza describiendo un dolor personal intenso. Quiero que leamos del versículo 1 al 6. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos.
Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es interesante, hermanos, porque observamos entonces que se está describiendo un dolor intenso, un dolor personal, incluyendo también una crisis de confianza en Dios. Versículos del 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con iras sus piedades? Es interesante, hermanos, porque este salmo incluye una crisis de confianza en Dios. Vimos en los primeros versículos entonces que hay un dolor intenso. Se está describiendo un dolor personal, un dolor fuerte. Y en el versículos del 7 al 9, vemos entonces que hay una crisis de confianza en Dios. Porque muchas veces, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, muchas veces también nosotros entramos en crisis. Y el salmista entra en una crisis de fe. Pero después, en los versículos 10 al 12, el salmista toma una decisión determinante. Versículos del 10 al 12. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es interesante, hermanos, porque el versículo 11 es clave aquí cuando dice: me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En medio de sus circunstancias difíciles, en medio de su dolor, en medio de esta crisis de fe, él dice: yo voy a recordar las maravillas que Dios ha hecho. El pronombre, hermanos, predominante en los versículos del 1 al 12 es yo. Es interesante cómo está implícito este yo. Estos versículos son acerca de lo que siente el salmista. Pero en los versículos, hermanos, del versículo 13 al 20, es muy interesante poder observar. El pronombre predominante es tú. Es interesante, tú eres el Dios, tu brazo, tu pueblo, tus rayos, tu trueno, tu pueblo. Ahora el salmista se enfoca en quién es Dios, en lo que Él ha hecho. Y lo que más recuerda al salmista es el Éxodo. Versículos del 13 al 19. Oh Dios, santo en tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Ese evento del pasado es la señal que le da confianza en la guía de Dios en el presente.
Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vemos al salmista entonces que está sufriendo un dolor personal, un dolor intenso, un dolor difícil. Entra en una crisis de fe. Indiscutiblemente la situación que está viviendo es terrible. Pero ahora él trae a memoria lo que Dios ha hecho. Y el versículo 20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. La realidad, hermanos, de la salvación le da confianza para enfrentar su lucha actual. También nosotros somos llamados a recordar los actos de la redención de Dios, pero lo hacemos mirando a la cruz y a la resurrección, la liberación a la que apuntaba el Éxodo. Por eso es que nuestra actitud, hermanos, de alabanza, que podemos observar aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, cada vez que nosotros nos reunamos debe de ser con alegría, con gozo, porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor nos ha dado liberación. Debemos de tener un corazón agradecido y saber, mis queridos hermanos, que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. El Éxodo, la cruz y la resurrección son las demostraciones en la historia de que Dios está con nosotros, actuando a favor nuestro, sin importar cómo nos sintamos ni lo que suceda a nuestro alrededor. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, podemos ver la bondad de Dios, ya que estamos en la costa oriental del mar. Esto es interesante. Y vemos cómo podemos tener nuestra confianza en Dios. Y con esto voy concluyendo. Quiero que me acompañe a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vean, hermanos, cómo es que se menciona el mar. Versículo 3. Y cantan, gloria a Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El pueblo de Dios nuevamente se encuentra junto al mar. Es interesante observar esto, celebrando la victoria de Dios. Aleluya.
Creo que esto se va a parecer, hermanos, mucho a lo que observamos en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Cuando estas mujeres agarran los panderos y, hermanos, empiezan a danzar y empiezan a glorificar el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 12 al 14 nos muestra una gran batalla entre Cristo y el dragón o Satanás. Esta batalla cósmica tiene su contraparte en la tierra, en la batalla entre la iglesia y las dos bestias, la personificación del poder idolátrico del Estado. Es muy revelador, hermanos, que la canción que entona el pueblo de Dios es el himno de Moisés, dice la Escritura, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Es evidente que Apocalipsis capítulo 15 habla sobre la historia en su totalidad, pero esto incluye el rescate de Éxodo capítulo 14 de manera específica. El punto es que la amenaza del pueblo de Dios en el Mar Rojo era una manifestación, hermanos, de esta guerra continua, y la derrota del ejército egipcio es, por tanto, una señal de victoria final de Dios. Hemos sido juzgados en Cristo y salvados en Cristo. Se lo vuelvo a repetir, mi amado hermano, porque esta es una gloriosa verdad. Hemos sido juzgados en Cristo y salvados en Cristo. Un día también nos encontraremos en un mar y estaremos, hermanos, cantando el cántico de Moisés. Hemos pasado por las aguas en Él, en Cristo, y ahora nos encontramos en la costa oriental, camino a casa y cantando. El día que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de entregarle nuestra vida a Él, observamos que esto tiene connotaciones eternas. Por eso es que tenemos que tener un corazón agradecido. Por Cristo es que nosotros hemos sido redimidos. Por Cristo es que nosotros somos salvos. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos, porque nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros, salió a nuestro encuentro. Es importante que meditemos en nuestra salvación y que seamos agradecidos. Vuelvo a repetirlo, porque el día que tomamos la decisión, esto trajo, hermanos, connotaciones eternas. Hemos sido liberados. No olvidemos esto. Siempre estemos agradecidos por nuestra salvación, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día, y por medio de Él, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo hemos sido redimidos y hemos sido salvos. Es una verdad maravillosa. Por lo tanto, tengamos un corazón agradecido.
cada vez que nos reunamos, ojalá que podamos tener, hermanos, la actitud de Miriam y la actitud de las demás mujeres. Cantar con alegría, con gozo, porque Dios nos ha rescatado, Dios nos ha liberado por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permites meditar, reflexionar, Señor, en tu bendita palabra. Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido. Te lo rogamos. A saber que hemos sido redimidos y que hemos sido salvados, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Te quiero dar gracias, Señor, porque nos has hecho libres, porque en ti, Señor, somos libres. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú tienes un plan, Señor, y un propósito para cada una de nuestras vidas. Cumple, Señor, tu propósito en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos. Señor, te ruego y te pido que les guardes, que les protejas, Señor, de todo virus, de toda enfermedad. Que podamos, Señor, concluir esta semana con paz, con bendición. Que tú, Señor, te puedas seguir glorificando en nuestras vidas. Tú conoces cada una de las necesidades. Extiende, Señor, tu mano de poder y glorifícate, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que haya podido apartar este tiempo para poder estudiar, reflexionar en la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, les invitamos a nuestro servicio presencial los días domingos a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderle ver y seguir estudiando sobre el Sermón del Monte. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos puede seguir en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también nos puede seguir en YouTube, ahí como nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, suscríbase, dele like, también active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.